Buenas a todos mis queridos espectadores y suscriptores, aquí Shonjaku reportándose para un nuevo capítulo de un hechicero malvado en un cuerpo olvidado. Tengo que aclarar que esta historia no me pertenece, link en la descripción, vayan y apoyen al creador. Bueno, sin más nada que decir, comencemos. Aviso de derechos de autor: los personajes de Re:Zero y Jujutsu Kaisen no me pertenece, créditos a sus respectivos creadores. Un malvado hechicero en un cuerpo olvidado de Yante Black New capítulo 22. 21. Una visita a una momia y un gato tonto en prisión. En un edificio olvidado por el tiempo, un joven de cabello blanco y una cicatriz en el rostro observaba el cristal que contenía a Puck. A su lado, una chica de cabello castaño con un atuendo provocativo se acomodaba con aire despreocupado. Apenas habían transcurrido unas horas desde que Kenjaku y Shaula irrumpieron en el castillo real, enfrentándose a los candidatos y caballeros. El resultado fue claro. Kenjaku logró capturar a la gran espíritu Jin, Beatrice, gracias a su técnica de manipulación de espíritus maldito. Y ahora, en sus manos, también descansaba el gran espíritu de fuego, Puck, aún atrapado en el cristal que le había arrebatado a Emilia cuando estaba transformado en Casino. Cabría pensar que Kenjaku estaría satisfecho. Sin embargo, en su mente resonaba un único pensamiento: maldita sea. Había logrado su objetivo, sí, pero ahora tenía un problema. Los hechiceros lo habían encontrado. Yuta Okotsu, Maki Zenin, Yuji Itadori y Hiromi Higuruma habían llegado a ese mundo para detenerlo. Gracias a ellos, no había podido acabar con los candidatos y caballeros, lo cual lo frustraba. Estaba a punto de eliminar todos los obstáculos posibles para completar su plan. Con Reinhardt fuera de escena gracias a Satella, solo quedaba eliminar a quienes pudieran interferir. Pero ahora los hechiceros estaban allí, y lo más probable es que les contaran a los candidatos todo sobre él. Para ser honesto, estaba empezando a prepararse para la posibilidad de usar regreso por muerte con demasiada frecuencia, porque estaba seguro de que los hechiceros no se contenderían contra él. Shaula lo sacó de sus pensamientos con su tono animado. «Amo, ¿está usted bien?» Parece estar muy pensativo. Kenjaku respiró hondo. «Estoy bien, Shaula. Solo estoy calculando nuestro próximo movimiento». En el fondo, le agradecía tenerla a su lado. Sin ella, todo sería más complicado. A pesar de sus dos técnicas malditas, sus 4 autoridades y el apoyo de alguien tan poderosa como Shaula, sabía que necesitaba más poder para llegar hasta Megumi Fushiguro. Y sabía exactamente dónde encontrarla. Aún le faltaban 2 autoridades por obtener: la autoridad de la ira, que pertenecía a Sirius Romane Conti, quien estaba encarcelado, y la autoridad de la lujuria, que pertenecía a Capella Emerada Lúnica. Desafortunadamente, no tenía ni idea de dónde obtener la autoridad del orgullo, que había pertenecido al difunto Stride Boyachia, ni tampoco la autoridad de la vanagloria. Ni siquiera sabía cómo lidiar con Pandora. Pero sabía que si conseguía esas 2 autoridades, las cosas se pondrían más a su favor. Kenjaku se puso de pie, dejando atrás el chándal de Subaru Natsuki. Recuperó su apariencia de la atalaya de las Pléyades, bajo el alias de Alcor. Camisa gris, capa negra con capucha, pantalones oscuros y la máscara que ocultaba su rostro. Con una sonrisa torcida, anunció: «Shaula, vamos a visitar una momia». Shaula arqueó una ceja, confundida. «¿Una momia? Como esas películas de las que me hablaste, donde salía ese tipo, Sylvester Stallone?» Kenjaku soltó una breve risa. «Estás confundiendo actores, pero sí, algo así. Necesito que me cubras mientras hablo con esa momia». Shaula alzó la barbilla con orgullo. «Entendido, maestro. No dejaré que nadie te toque, porque la única que puede hacerlo soy yo». Kenjaku resopló. «Si dijeras eso en la tierra, ya estarías cancelado». «No me importa», respondió Shaula sin pudor. Kenjaku suspiró. «De acuerdo. Y escucha, si ves a alguien con una cicatriz como la mía, avísame». «¿Quién es?», preguntó Shaula, curiosa. «Un viejo conocido. No me soporta, y yo no lo soporto a él. Así que si lo ves, avísame, ¿de acuerdo, amo?». Entonces Kenjaku invocó a la manta raya maldita que había usado en el pasado para viajar a la atalaya. Ambos subieron a bordo y partieron hacia la prisión de la capital. Horas después, en la prisión de la capital había anochecido. Los guardias cumplían sus turnos, aunque la tensión era palpable. Desde la muerte de Subaru Natsuki, ningún ciudadano veía con buenos ojos a los caballeros. Eran considerados traidores.
Las protestas a las afueras de la prisión habían sido violentas. Insultos, piedras y objetos arrojados a los soldados. El arresto de Félix Arguile, el principal torturador de Subaru, apenas había logrado calmar los ánimos. El odio seguía vivo. Cada día, las calles de la capital se llenaban de manifestaciones contra el reino, los caballeros y, sobre todo, los candidatos a la sucesión al trono. Anastasia, Pristilla, Fel, Krusch y Emilia eran blanco de insultos. Las dos últimas, Emilia y Krusch, eran las que despertaban mayor resentimiento. Algunos guardias se preguntaban si el pueblo alguna vez los perdonaría. Pero sabían que la traición y la tortura del héroe de Priestella eran una mancha imborrable. De repente, uno de ellos señaló al cielo. «Miren. ¿Qué es esa luz?» Otro frunció el ceño. ¿Podría ser una estrella fugaz? No lo creo. El color es diferente. Tal vez sea el santo de la espada, lo dudo. Oí que se fue hace poco. ¿Qué quieres decir? Hace unos minutos alguien dijo que había ocurrido algo grave. No sé qué, pero debió ser importante para que el santo de la espada se marchara tan rápido. ¿Podría tratarse del culto de la bruja? No lo sé. Dicen que algo pasó en el castillo. ¿Un ataque? No estoy seguro, pero parece que ocurrió hace unas horas. Otro guardia gritó de repente. Oigan, han aparecido más luces. Todos alzaron la vista. Varios puntos dorados brillaban en el cielo, haciéndose cada vez más grandes. Esto no me gusta nada, murmuró uno. Espera, ¿soy yo? ¿Esas luces se están acercando? En ese instante, todos comprendieron lo que estaba a punto de suceder. Estamos bajo ataque. Pero ya era demasiado tarde. Varios rayos impactaron la prisión. En su trayectoria, varios guardias cayeron, abatidos por el infernal ataque de francotirador de Shaula. Cuando terminó la primera oleada, los guardias restantes se movilizaron rápidamente, intentando contener la amenaza. Llegaron al sector destruido, pero no había nadie. Solo escombros y cadáveres. ¡Maldita sea! ¿Dónde se esconden los atacantes? Rugió uno de los caballeros, con la espada temblando entre sus manos. Aquí estoy. Tronó una voz femenina desde arriba. ¿Qué? Chocar antes de que pudieran asimilar lo que estaba sucediendo, una figura descendió del cielo y aterrizó con tal fuerza que el impacto generó una onda expansiva que lanzó a todos los guardias por los aires. No tuvieron oportunidad de reaccionar. La chica comenzó a destrozar cráneos con sus puños desnudos, uno tras otro, como si fueran jarrones frágiles. Los supervivientes intentaron contraatacar. «Muere, perra», gritó uno, alzando su espada contra la cabeza de Shaula. Pero ni siquiera comprendió el instante en que un solo puñetazo le arrancó la cabeza del cuerpo. Mientras Shaula se regodeaba con la carnicería, Kenjaku descendía sobre la maldita mantarraya, dispuesto a visitar Sirio. Se apartó del espíritu con calma, ajustándose la máscara. «Mantén la zona limpia, Shaula». «No quiero interrupciones». Shaula, rompiéndole el cuello a otro guardia, respondió con una sonrisa retorcida. «Sí, amo. Haré lo que sea necesario. Obedeceré como la esclava sexual obediente que soy». Kenjaku suspiró, cansado de sus excentricidades. «Si sigues diciendo cosas así, la gente pensará mal de mí. Que juzguen ellos». «La única voz que me importa es la tuya», replicó Shaula, mientras le arrancaba el brazo a otro soldado y lo lanzaba como un proyectil. Kenjaku no respondió. Simplemente avanzó hacia la prisión. No habían transcurrido ni 2 minutos cuando varios guardias lo rodearon. «Alto ahí, bastardo», gritó uno, apuntándole con su espada. Se alzaron armas contra él. Kenjaku se quitó la máscara con calma. Los guardias se quedaron paralizados. El rostro que vieron era el de Subaru Natsuki. Imposible. Esto tiene que ser una ilusión, es Subaru Natsuki. Las voces se mezclaban con incredulidad. Kenjaku aprovechó la confusión. Activó su técnica. Manipulación de espíritus maldito. De las sombras emergieron criaturas deformes y horribles que se abalanzaron sobre los guardias. No hubo tiempo para gritos de auxilio. Fueron devorados, despedazados, reducidos a carne y hueso en cuestión de segundos. Kenjaku avanzó sin mirar atrás. Los gritos de agonía no le importaban. En el camino, algunos guardias intentaron detenerlo.
Un simple gesto bastó. Gravedad para aplastarlos contra el suelo, o Corleonis para transferir sus heridas. Tras unos minutos, llegó a la puerta de la celda del arzobispo de la ira. Sonrió y dijo: bueno, es hora de hacer lo mío. Unos minutos antes, en esa misma celda Sirius Romanee Conti era una mujer sencilla en su obsesión. Solo le importaba una persona, Betelgeuse Romanee Conti, el arzobispo de Slot. El amor de su vida. Siempre había deseado que su amado dejara de prestarle atención a esa medio demonio y se diera cuenta de que la única que lo amaba de verdad era ella. Pero nunca lo logró. Su mundo se derrumbó cuando supo que Betelgeuse había muerto. Todo por culpa de esa zorra. Sirius juró que algún día se vengaría de esa mujer. Las cosas cambiaron en Priestella. Allí lo volvió a ver. Su amado Betelgeuse, en otra forma, negando que fuera él. Mentiras, pensó. Su amor había regresado. Aunque no podían hablar más, el evangelio dictaba su camino. El resultado fue desastroso. Regulus Corneas fue asesinado, ella fue capturada y los demás arzobispos huyeron. Desde entonces, no había vuelto a saber nada de su amado. Lo echaba de menos. En ese momento, habría dado cualquier cosa por su almohada favorita, la que tenía dibujado el rostro de Betelgeuse. Oh, mi Betelgeuse, cuánto te echo de menos, susurró con una sonrisa delirante. Sus pensamientos fueron interrumpidos por gritos provenientes del exterior. ¡Ah! Por favor, piedad. Que alguien me ayude. Sirius ladeó la cabeza, fascinada. ¡Qué hermosa melodía, rebosa amor! Los pasos se acercaban a su celda. Sirius pensó que tal vez un miembro del culto de la bruja había venido a liberarla. La puerta se abrió. Ante ella estaba, su amada Betelgeuse. Betelgeuse, Betelgeuse, Betelgeuse. Sabía que vendrías por mí, mi amor. Lo sabía. Sácame de aquí y huyamos juntas. Exclamó, con lágrimas de emoción corriendo por sus mejillas. Pero no era Betelgeuse. Ni siquiera Subaru Natsuki. Ante ella estaba Kenjaku, que había venido a reclamar su autoridad. Kenjaku pensó para sí mismo. Había olvidado lo extravagante que era este lunático. Para él, Sirius era el cliché de la mujer rechazada. Un asesino, sí, pero también un miserable que nunca había sido correspondido en el amor. Sintió algo de lástima, aunque no la suficiente como para detener lo que estaba a punto de hacer. Mi amor, siempre supe que vendrías, dijo Sirius con voz temblorosa. Kenjaku suspiró. Antes de que te hagas ilusiones, no soy tu Betelgeuse. Ni quiero serlo. Ese tipo me dio asco con solo mirarlo. Mientes. Tú eres él. Mi Betelgeuse. Gritó Sirius, aferrándose a su engaño. Kenjaku pensó. Era obvio que no me creería. En fin. Vine aquí para matarte y arrebatarte tu autoridad. Esperaba miedo. Tal vez sorpresa. Lo que obtuvo fue una risa desquiciada. Ja 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 ja. Kenjaku frunció el ceño. Ni siquiera Yorozu estaba tan enamorada de su cuna, esta mujer está en otro nivel. No sé si reír o llorar. Sirius terminó de reír y lo miró con ojos brillantes. Oh, Betelgeuse, eres tan gracioso. Ahora libérame, y toma mi cuerpo. Kenjaku dejó escapar un bufido de fastidio. No eres mi tipo. Aunque, lo admito, siempre he tenido curiosidad por saber si debajo de esas vendas llevas algo puesto, o si estás completamente desnuda. No sé qué les pasa a las mujeres del culto de la bruja, todas parecen exhibicionistas. Tú, con esas vendas sospechosas, Capella, que prácticamente anda desnuda porque su ropa es parte de su autoridad, y Pandora, que solo se cubre con una sábana. Si alguien la mirara desde abajo, vería todo su trasero. En fin, me estoy desviando del tema. Kenjaku suspiró con exasperación. En fin, voy a acabar con esta farsa de que yo sea tu Betelgeuse. Con una calma macabra, procedió a quitarse los hilos de sutura de la cabeza. Levantó la cubierta y dejó al descubierto su cerebro retorcido, con esa boca grotesca incrustada en él. La reacción de Sirius fue inmediata. Tú no eres mi Betelgeuse. Rugió, completamente fuera de control. Kenjaku volvió a colocar la tapa en su sitio y respondió con ironía. Eso es lo que he estado intentando decirte durante los últimos 3 minutos. Sirius lo miró con furia desbordante. ¿Qué le hiciste a mi Betelgeuse? Preguntó, con la voz quebrada entre la rabia y la desesperación. Kenjaku arqueó una ceja. Yo no le hice nada.
Lleva muerto casi 2 años. Y para tu desgracia, murió como un perdedor. Mentirosa. Gruñó Sirius, con los ojos ardiendo de odio. Kenjaku alzó la mano, cansado de la escena. Acabaré con esto de una vez por todas. Estaba a punto de usar la providencia invisible, pero al observar a Sirius con más detenimiento, notó algo familiar. Rasgos que le recordaban a alguien mencionado por Emilia y que había visto en los recuerdos de Subaru Natsuki. Se detuvo un instante, pensativo. Por curiosidad, decidió intentar algo antes de acabar con ella. Usando hambre maldita, se transformó en una de las peores pesadillas de Yuji Itadori. Maito, posiblemente el espíritu maldito más aterrador que jamás había conocido en su larga vida. Maito era una de las formas más poderosas que podía adoptar. En sus experimentos con hambre maldita, había intentado transformarse en Satoru Gojo, pero ese recuerdo era desagradable. La transformación le había costado toda una vida de recuerdos de uno de sus cuerpos anteriores, y apenas duró unos segundos antes de volver a la forma de Subaru Natsuki. El dolor de cabeza era insoportable. Hambre maldita sufría el mismo defecto que la autoridad de la gula de Lie, Roy y Rui. No podía con personas demasiado poderosas. Eso lo frustraba, aunque al menos podía usar espíritus malditos de grado especial o hechiceros de grado especial. Una vez completada la transformación en Maito, Kenjaku tocó la cabeza de Sirius. «No me toques, impostor. No eres mi Betelgeuse», gritó Sirius, consumido por una rabia incontrolable. Kenjaku ignoró sus palabras y activó la técnica de Maito. Transfiguración inactiva. El alma de Sirius se transformó. Sus quemaduras cicatrizaron y su cuerpo se regeneró. El proceso fue rápido. Cuando terminó, Kenjaku observó con atención. Ojos color amatista, como los de Emilia. Cabello plateado. Rasgos que ya había notado antes, pero lo que lo sorprendió fue la forma de sus ojos. Idéntica a la de Subaru Natsuki. En ese momento, Kenjaku confirmó su teoría. Sirius era en realidad Fortuna, la tía de Emilia. Gracias a los recuerdos de Subaru, este sabía que Emilia tenía una tía a la que llamaba Madre Fortuna, con unos ojos tan intensos como los de Subaru, según el medio elfo. Kenjaku concluyó que Pandora, al atacar el bosque, había tomado el cuerpo de Fortuna y lo había transformado en Sirius. Eso le hizo sonreír. Tengo que admitir, Pandora, te admiro cada día más. Tras su experimento, recuperó la forma de Subaru Natsuki y se acercó a Sirius. Ella lo miró con furia intensa, odiando al impostor que llevaba el rostro de su amado como una máscara. Aléjate de mí, impostor. Devuélveme mi Betelgeuse. Kenjaku respondió con cansancio. Ya te dije que está muerto. Su esencia se convirtió literalmente en cenizas. Tienes que aprender a dejarlo ir. Cállate, impostor. Gritó Sirius. Kenjaku suspiró. Pareces un disco rayado. En fin, antes de matarte, dime algo. ¿Dónde está tu compañera, Capella? Kenjaku conocía algunas bases del culto de la bruja. Así fue como logró encontrar a Pandora tras obtener el cuerpo de Subaru. Pero desconocía el paradero del principal escondite de Capella. Necesitaba su autoridad para cumplir su objetivo. Sabía que tratar con ella sería difícil, pero ya tenía un plan. Sirius lo maldijo. Púdate en el infierno, maldito fraude. Kenjaku suspiró por última vez. Bien, no perderé más tiempo contigo, Sirius. Estaba a punto de maldecirlo una vez más cuando sintió un dolor intenso en el pecho. Kenjaku, cansado de escucharla, activó la providencia invisible. Una mano invisible presionó el corazón de Sirius. A pesar del dolor, siguió maldiciendo al impostor. ¿Cómo se atreve? Pero no terminó de hablar. Sintió como su corazón era aplastado sin piedad, usando la misma habilidad que su amado había poseído una vez. La sangre brotaba a borbotones de su boca. Kenjaku sonrió con crueldad. Deberías agradecérmelo. Al fin y al cabo, te reunirás con tu Betelgeuse en el infierno. Adiós, Sirius. Las lágrimas corrían por el rostro de la arzobispa, mientras sus signos vitales se debilitaban. Finalmente, antes de que su vida se extinguiera, murmuró. Mi Betelgeuse, mi Geuse. Sirius cayó muerta, sostenida únicamente por las cadenas que la ataban. Kenjaku sintió como un poder emanaba del cuerpo de Sirius y fluía directamente hacia él. La autoridad lo proclamó su nuevo portador. En ese momento, Kenjaku había obtenido la autoridad de la ira. Sonrió con satisfacción.
Bien, una más. Me siento como Thanos reuniendo las gemas del infinito tras matar a Sirius, salió de la celda. Aún podía oír los ruidos de los espíritus malditos, devorando a los guardias y los gritos de los soldados siendo aplastados por Shaula. Estaba a punto de marcharse cuando recordó algo. Había alguien más en esa prisión. Alguien que, de no ser por él, jamás le habría permitido obtener ese cuerpo. Y alguien a quien debía visitar debido al juramento que le había hecho a Satella. En esa misma prisión se encontraba el antiguo caballero de Krusty Karsten, Felix Argyle. O, como a Kenjaku le gustaba llamarlo, el gato tonto. Y si no se equivocaba, estaba en la misma celda donde Subaru Natsuki había estado encarcelado y torturado durante meses. Kenjaku decidió que era hora de visitarlo. Una visita muy desagradable para Felix. Con una sonrisa torcida, murmuró: «Es hora de conocerte, Felix Argyle». Y se dirigió hacia su destino. En la celda de Felix Argyle estaba sumido en la miseria. La celda fría y húmeda se había convertido en su mundo, y lo peor era que sabía que nada mejoraría jamás. Todo había cambiado en Priestella. Krusty Karsten, su amada, la mujer que lo había salvado de la prisión donde sus propios padres lo habían encerrado, había sido infectada con sangre de dragón por el arzobispo de la lujuria, Capella Emerald Alúnica. El daño a su cuerpo era irreversible. Felix, con toda su magia curativa, solo podía mitigar el dolor. No podía salvarla. Y lo sabía. Tarde o temprano, la sangre de dragón la mataría. Desesperado, buscó una salida. Cuando capturaron al supuesto arzobispo del orgullo, creyó ver una oportunidad. Sirius Romanee-Conti era demasiado peligroso para interrogarlo, pero Subaru Natsuki parecía ser la clave. Al principio, intentó sonsacarle información. Subaru nunca respondió. En realidad, nunca supo nada. La desesperación llevó a Felix a romper su código. Usó su magia curativa como instrumento de tortura, congelando su sangre, alterando sus nervios, deformando sus huesos, arrancándole los dedos, sacándole los ojos, permitiendo que los guardias lo golpearan hasta dejarlo al borde de la muerte, y luego curándolo lo suficiente para sobrevivir. Una y otra vez. Pasaron meses de tormento. Subaru nunca reveló nada. Finalmente, decidieron que era inútil. Lo llevaron ante Priestella, lo exhibieron como ejemplo, lo colgaron en la horca, y murió. Después, Felix siguió intentando mantener a Krusty estable. Pero un día, la verdad lo golpeó como un mazazo. Subaru no era el arzobispo del orgullo. Era el héroe que había cazado a la ballena blanca, que había derrotado al arzobispo de la pereza, que había destruido al gran conejo, que había liderado la defensa de Priestella contra el culto de la bruja, que había matado al arzobispo de la avaricia. Y Felix había sido su verdugo. La vida de Felix se derrumbó. Wilhelm casi lo mata en un ataque de ira. Krusty lo miró con frialdad al enterarse de la verdad. Fue despojado de sus títulos y condenado a cadena perpetua en la misma celda donde Subaru había sufrido un infierno. Lo que más lamentaba no era solo haber destruido a Subaru, sino también haber manchado el nombre de Krusty. Ahora todo el reino la consideraba cómplice de la muerte del héroe de Priestella. Todo por sus acciones. Felix había odiado a Subaru, lo consideraba débil y patético. Ahora comprendía que el débil y patético era el mismo, y que ahora moriría de la forma más miserable en esa celda. ¡Qué ironía! Nació en una celda, y moriría en una celda. Lo único que podía hacer era esperar a que la muerte viniera por él. Buenas noches, gatito, la voz lo sacó de sus pensamientos. Una voz que jamás pensó volver a oír. Una voz que, la última vez, le había implorado clemencia. La voz de Subaru Natsuki. Felix levantó la mirada lentamente. Frente a él estaba Subaru, vivo, con una cicatriz en la frente pero sin heridas visibles. Felix se quedó paralizado. La persona a la que había matado estaba frente a él. Ya veo, murmuró con una sonrisa forzada. Kenjaku lo miró con indiferencia. ¿Qué pasa? ¿Ya lo has descubierto? Felix soltó una risa nerviosa. Eres la muerte, ¿verdad? Tomaste esta forma para atormentarme, para hacerme pagar. Tiene sentido, jejeje. Kenjaku pensó. Este tipo está más destrozado de lo que imaginaba. Tienes razón en parte. Yo seré quien acabe contigo. Pero no soy la muerte. Supongo que tendré que mostrarte la verdad.
Kenjaku se quitó los puntos de sutura de la cabeza, dejando al descubierto el cerebro con la boca incrustada. Felix retrocedió, horrorizado. ¿Qué demonios eres? Soy Kenjaku. Este cuerpo es solo un disfraz para cumplir mi objetivo, Gol. Tartamudeó Felix. Kenjaku sonrió. Así es. Y para lograrlo, debo eliminar los obstáculos. Eso incluye a Julius, Wilhelm, y a tu querido Krusty. Ese apellido encendió algo en Felix. Rabia. No permitiría que su dama sufriera más daño. Intentó abalanzarse sobre Kenjaku, pero las cadenas lo detuvieron. Kenjaku lo miró con desprecio. Patético. Ni siquiera puedes moverte, cállate. No le hagas daño a Krusty-sama. Gritó Felix, con lágrimas de rabia en los ojos. Kenjaku se rió. El daño ya está hecho. Tú mismo arruinaste su reputación. La sangre del dragón la está matando lentamente. Yo solo aceleraré lo inevitable. Felix apretó los dientes. Si pudiera, lo destruiría con su magia. Pero el collar lo mantenía indefenso. Kenjaku continuó. Sabes, en parte debo darte las gracias, ¿me das las gracias? Respondió Felix, confundido. Sí. Si no fuera por ti, quizás nunca habría conseguido este cuerpo. Tal vez Subaru habría vivido lo suficiente para que su nombre fuera restaurado. Pero no, lo condenaste. Lo hiciste pasar por un infierno. Todo por una cura que nunca existió. Qué irónico. Kenjaku sonrió con malicia. He conocido gente patética, pero tú, Felix, estás entre los más patéticos. Y eso ya es decir mucho, teniendo en cuenta que conocí a Regulus Corneas y a Ram. Imagínate. Felix lo miró con odio. Eres un hipócrita. Obsesionado con una mujer que te salvó, dependiente y obsesivo. Despreciabas a los débiles, pero tú eras el más débil. ¿Lo entiendes? Eres un farsante. Kenjaku rió con desdén. No entiendo cómo Krusty te mantuvo a su lado. Debería haber visto las señales. Qué pésima líder. No le faltes el respeto a Krusty-sama. Gritó Felix, con la voz quebrándose. Kenjaku lo miró con burla. Ahí está tu obsesión. Te digo que mataré a tus amigos y lo único que te importa es Krusty. Nunca cambiarás. En fin, Kenjaku alzó la mano, formando un sello. Una vez más, gracias, Felix Arregle. Porque lo que está a punto de suceder, las muertes que ocurrirán y el desastre que se avecina, serán culpa tuya. Antes de que Felix pudiera responder, Kenjaku habló con firmeza. Expansión del dominio. Regreso por muerte. Felix ni siquiera podía comprender lo que veían sus ojos. Detrás de Kenjaku se alzaba una especie de árbol retorcido, cuyo tronco oscuro colgaba de decenas de cadáveres de Subaru Natsuki, cada uno asesinado de una forma diferente. Congelado, decapitado, ahorcado, destripado. La visión parecía sacada directamente del infierno. ¿Qué es eso? Tartamudeó Felix, con la voz quebrándose. Kenjaku lo miró con indiferencia. Sinceramente, me da pereza explicarlo. Solo te diré una cosa, lo que hace duele demasiado. Felix abrió la boca para preguntar, pero no tuvo la oportunidad. Un grito desgarrador brotó de su garganta al sentir un dolor indescriptible en el estómago. Bajó la mirada y vio cómo sus entrañas y órganos se deslizaban fuera de su cuerpo, cayendo al suelo como vísceras frescas. Kenjaku había activado las dos fases de su dominio, la psicológica y la física. Ya había probado su poder con Sphinx y su ejército de zombies, y ahora lo usaba contra Felix. Para evitar que muriera al instante, Kenjaku desactivó temporalmente el ataque certero de su dominio. Se acercó con una calma aterradora y le arrancó el collar que restringía la magia y la protección divina de Felix. La herida comenzó a cerrarse lentamente gracias a la regeneración de Felix. Kenjaku sonrió con sarcasmo. Bueno, realmente eres difícil de matar, gatito. Felix, desesperado, se abalanzó sobre él, intentando hervirle la sangre con magia. Pero a escasos centímetros de lograrlo, Kenjaku reactivó el golpe certero del dominio. El verdadero infierno comenzó. Felix se desplomó de nuevo al ser expulsados sus órganos una vez más. Mientras se retorcía de dolor, tuvo visiones. Una mujer de cabello negro y ropa provocativa que se reía de él, burlándose de su sufrimiento. La herida se regeneró rápidamente, y esa fue su maldición. La regeneración divina de Felix lo obligó a revivir todos sus tormentos.
Intentó ponerse de pie, pero sintió como un objeto invisible y pesado le pulverizaba los huesos. En su mente, vio a Ren, la criada de Rosual, destrozándole las piernas y los brazos en un bosque oscuro, repitiendo el proceso una y otra vez. Segundos después, su cuerpo quedó congelado hasta los huesos. En su visión, una bestia desconocida lo devoraba en un invierno eterno. Pero la cosa no terminó ahí. De repente, le arrancaron la mano. Luego, todo su cuerpo comenzó a desgarrarse como si cientos de pequeños dientes lo devoraran. Félix gritó al ver criaturas blancas que lo mordían sin piedad. El gran conejo. Su carne fue perforada, sus huesos aplastados. Y su regeneración solo prolongó el tormento. Cada vez que sanaba, era devorado de nuevo. Las siguientes muertes se sucedieron como una pesadilla interminable. Destripados, explotados, ahorcados, partidos por la mitad. Félix revivía una y otra vez las muertes de Subaru Natsuki. No entendía lo que sucedía, solo deseaba que terminara. Su cuerpo era destruido repetidamente, regenerándose solo para volver a sufrir. Kenjaku observaba con calma, divertido. El grito de dolor de aquel gato, era música para sus oídos. Decidió ir un paso más allá. Hacerle experimentar la tortura y la miseria que Subaru había vivido en esa misma celda. Félix ni siquiera podía procesar lo que estaba a punto de sufrir. ¡Ah! Gritó desesperadamente al sentir que sus nervios se hervían. En su visión, se vio a sí mismo torturando, exigiendo la cura para Krusty Karsten. Horrorizado, se dio cuenta de que estaba viviendo lo mismo que Subaru había sufrido en aquella celda. Sintió cada método de tortura que él mismo se había infligido. Le arrancaron los ojos, le hirvió la sangre, le deformaron grotescamente los huesos, y recibió palizas brutales que lo dejaron al borde de la muerte. ¡Ah! ¡Ah! Su voz se quebraba con cada grito. El infierno era interminable. Kenjaku decidió acabar con todo de una vez. Activó la fase final de su dominio. Félix experimentaría todas las muertes de Subaru al mismo tiempo. Apuntalado. Destripado. Degollado. Decapitado. Devorado. Ahorcado. Explotado. Torturado. Su cuerpo era destruido una y otra vez, regenerándose solo para ser destruido de nuevo. Finalmente, Félix no pudo soportarlo más. Su mente y su corazón no pudieron resistir aquel infierno. Tras unos minutos, dejó de moverse. Félix Arguile había muerto. Kenjaku desactivó el dominio. Ya no podía usar técnicas, pero había logrado su objetivo. Obtener la autoridad de la ira y cumplir parte del juramento vinculante con Satella. Miró el cadáver mutilado y murmuró con desdén. Patético. Sonriendo, salió de la celda silbando con calma. Fuera de la prisión el lugar era un cementerio de escombros y cadáveres. No muy lejos, Shaula pateó a un guardia, decapitándolo en el proceso. Hola, Shaula, dijo Kenjaku en un tono relajado. Shaula se detuvo al ver a su amo. Amo, hice exactamente lo que me pidió. Kenjaku asintió. Sí, ya veo. Buen trabajo, Shaula. Shaula sonrió con orgullo. Creo que merezco una recompensa. Kenjaku suspiró, comprendiendo a qué se refería. Levantó la mano y le dio una palmadita en la cabeza. Shaula cerró los ojos, satisfecha. Las palmaditas cesaron y Kenjaku se estiró con calma. Muy bien, Shaula, vámonos. Si nos quedamos más tiempo, seguro que nos meteremos en problemas, dijo Kenjaku con voz serena pero firme. Shaula lo miró con curiosidad, aún con una sonrisa orgullosa. Muy bien, maestro, pero ¿a dónde vamos ahora? Preguntó Shaula, inclinando la cabeza con picardía. Kenjaku abrió la boca para responder, pero se detuvo. La duda lo asaltó. Ni siquiera tenía claro su próximo destino. Su objetivo era Capella, sí, pero no sabía exactamente dónde estaba. Maldita sea, Sirius se negó a darme información. Quizás debería haberla sacado a la fuerza, aunque probablemente ni siquiera lo supiera. Para ella, solo existía Betelgeuse, pensó Kenjaku con fastidio. Entonces se acordó de alguien. Meili Portroute. En sus recuerdos, Subaru Natsuki recordó cómo Meili mencionó que trabajaba para alguien a quien llamaba madre. Y Kenjaku sabía que Capella se autoproclamaba la madre de sus hijos. Aunque, sinceramente, era la peor madre que jamás había conocido. Kenjaku sonrió con malicia. Lo tengo, iremos a la mansión Miload, dijo Kenjaku con tono calculador.
Shaula arqueó una ceja, incrédula. ¿Otra vez allí? ¿No estuviste allí hace poco? Preguntó Shaula, burlonamente. Sí, pero hay alguien en esa mansión que nos será útil. Puede que tengamos que luchar, así que cúbreme las espaldas, respondió Kenjaku con frialdad. Shaula sonrió con orgullo. Por supuesto, maestro. Nadie te tocará porque yo, dijo Shaula con posesividad. Kenjaku alzó la mano, interrumpiéndola con cansancio. Mejor no termines esa frase, ¿de acuerdo? Dijo Kenjaku, resignado. Ambos abandonaron el lugar, dejando tras de sí solo cadáveres y ruinas. Horas después, tras el ataque a la prisión, varios caballeros llegaron al lugar. Al verlo, quedaron horrorizados. El sitio era un desastre. Montones de cadáveres de guardias y prisioneros decoraban las ruinas. Tras una investigación más exhaustiva, descubrieron dos cosas que los dejaron helados. El arzobispo de la Ira, Sirius Romane Conti, había sido asesinado en su celda. Se descartó la idea de que fuera obra del culto de la bruja. Felix Argyle, el principal torturador de Subaru Natsuki, también estaba muerto. Aunque muerto era un eufemismo para describir lo que realmente le había sucedido. Su cuerpo estaba irreconocible, y los pocos rasgos que quedaban de su rostro indicaban que no había tenido un final feliz. Los caballeros concluyeron rápidamente que el culpable era el impostor que había aparecido en el castillo en el cuerpo de Subaru Natsuki, Kenjaku. Una nueva amenaza para el reino, capaz de enfrentarse a los candidatos y a algunos de los mejores caballeros. Un ser cuyo próximo movimiento nadie podía predecir. Sus pensamientos fueron interrumpidos por la llegada de varios carruajes. De ellos descendieron los candidatos reales, los caballeros y los hechiceros. Al ver a los hechiceros, los caballeros sintieron hostilidad. El simple hecho de que estos extraños se acercaran a los candidatos reales como si nada ocurriera los enfureció. Pero no podían hacer nada. El consejo había aprobado la alianza. Los recién llegados observaron la escena conmocionados. El lugar era un desastre. Miles de cadáveres yacían en el suelo. Aquello no había sido una batalla, había sido una masacre. Kenjaku estuvo aquí, sin duda, dijo Yuta con gravedad. Ese bastardo se nos adelantó, dijo Kusakabe, frunciendo el ceño con amargura. Krushch, además de preocuparse por el poder que ahora poseía Kenjaku, pensó en otra cosa. Félix. En esa misma prisión, en la celda de Subaru Natsuki, estaba encerrado quien una vez fue su mejor amigo. Sentía repulsión por los actos que él había cometido contra Subaru, pero no podía evitar cierta tristeza por quien una vez fue su caballero. Es obvio que esa perra ya está muerta. Pero tenemos que verlo con nuestros propios ojos, dijo Einkel bruscamente. El grupo asintió y se adentró en las ruinas. Dentro, la escena era la misma. Cadáveres de guardias y prisioneros por todas partes. Siento rastros de energía maldita, dijo Yuta, cerrando los ojos con concentración. Afuera no percibí gran cosa. Lo que sucedió afuera debió haber sido obra de su asistente, dijo Yuji pensativo. Por cierto, ¿sabes algo de su asistente? Dijeron que se llamaba Shaula, ¿verdad? Preguntó Iguruma con curiosidad. Quienes habían estado presentes en la batalla asintieron. Sí. La presentó como Shaula, dijo Emilia con seriedad. ¿No se supone que Shaula es la sabia que derrotó a la bruja de la envidia hace 4 siglos? Preguntó Maki, incrédula. Eso dicen. Pero ese es el nombre que él dio. Además, mencionó que la encontró en la atalaya de las Pléyades, dijo Julio pensativo. Tal vez Kenjaku descubrió que era fuerte y fue allí a reclutarla, dijo Kusakabe con lógica. ¿Pero por qué un sabio trabajaría para alguien como Kenjaku? Preguntó Oto con desconfianza. Tal vez él la controlaba de alguna manera, dijo Uiui en voz baja. Me cuesta creer que Kenjaku haya llegado a la atalaya de las Pléyades, dijo Ren, incrédulo. En realidad, es cierto, dijo Anastasia con gravedad. Todos la miraron sorprendidos. Anabo, ¿qué estás diciendo? Preguntó Ricardo con curiosidad. Anastasia suspiró. Cuando Kenjaku atacó el castillo y me fui con los sabios, me contaron algo revelador. Hace unos meses, la piedra del dragón les mostró que la atalaya de las Pléyades había sido conquistada, dijo Anastasia con tristeza. El silencio fue inmediato. ¿Pero cómo llegó hasta allí?
Ni siquiera nuestros 3 campamentos juntos lo lograron, dijo Fel, recordando con amargura el fracaso de su expedición. No lo sé. Pero por lo que dijo Okotsu-kun, Kenjaku parece capaz de lograr cosas imposibles, dijo Anastasia con firmeza. ¿En serio? Ese imbécil es un dolor de cabeza, dijo Garfiel enfadado. Créeme, lo sé mejor que nadie, dijo Yuji con gravedad. Tras unos minutos, llegaron a la celda donde había estado encarcelado el arzobispo de la ira, Sirius Romane Conti. Kusakabe abrió la puerta con fuerza. Dentro, arrodillado y sujeto únicamente por cadenas oxidadas, se encontraba el cadáver de Sirius Romane Conti. El grupo se estremeció al verla. La mayoría ya intuía que Kenjaku no se detendría ante nada, pero la imagen era brutal. Priscilla fue la primera en romper el silencio. «Qué curioso», dijo Priscilla con desdén. «¿Qué quieres decir, princesa?», preguntó Al, nervioso. Aquella mujer estaba cubierta de quemaduras, y mírala ahora. Su piel está intacta, respondió Priscilla, intrigada. Al frunció el ceño. Tienes razón, no hay cicatrices. Es como si alguien la hubiera curado, dijo Al en voz baja. El grupo se miró entre sí, confundido. Esto solo puede ser obra de Kenjaku, dijo Yuta con firmeza. ¿Pero para qué curarla si de todas formas iba a matarla?, preguntó Ricardo, incrédulo. Tal vez lo hizo por simple curiosidad. Con él, nunca hay lógica alguna, respondió Yuta, suspirando. Ram intervino, observando con atención. La magia del agua no podría curar quemaduras tan profundas, dijo Ram analíticamente. Ni siquiera la técnica de maldición inversa podría lograrlo, añadió Yuta pensativo. Bujía apretó los puños, recordando algo desagradable. Hay una técnica en nuestro mundo que podría, transfiguración inactiva. La técnica maldita de Maito, dijo Yuji con gravedad. El grupo se quedó paralizado. Así que usó hambre maldita para transformarse en él, dijo Iguruma, calculando. ¿No era ese el monstruo al que no se podía dañar físicamente?, preguntó Fel, incrédulo. Exactamente, respondió Yuji con gravedad. Yuji miró a todos con seriedad. Si se transforma en Maito, la única forma de derrotarlo es atacar su alma, dijo Yuji con decisión. Wilhelm frunció el ceño. Eso será difícil. No muchos aquí tienen la capacidad de dañar un alma, dijo Wilhelm, preocupado. Priscilla alzó la barbilla con orgullo. Puedo. Si me cruzo con ese impostor, convertiré su alma en cenizas, dijo Priscilla con arrogancia. Yuta la miró con calma. No podemos confiarnos demasiado. Maito podría acabar con una pelea con un solo toque. Y si Kenjaku realmente tiene regreso por muerte, no podemos matarlo definitivamente, dijo Yuta con tono analítico. Priscilla se burló. ¿Y qué propones, plebeya?, preguntó Priscilla, desafiante. Yuta suspiró. Tengo una idea. No sé si funcionará, pero si las técnicas malditas se adaptan a las reglas de este mundo, tal vez podamos usarlas contra él, dijo Yuta pensativo. Kusakabe intervino, cambiando de tema. Nos estamos desviando del tema. Ahora Kenjaku tiene 5 autoridades, además de las 2 técnicas malditas que ya poseía. Sabemos algo sobre el poder de las demás, pero no sabemos qué hará con la autoridad de la ira, dijo Kusakabe con preocupación. Eso dejó a los presentes intrigados. Invisible Providence, Corleone y Malset Mujer ya habían demostrado ser habilidades extremadamente peligrosas en manos de Kenjaku. Y si realmente poseía Return by Death, el peligro era aún mayor. Ahora tenía una autoridad más. Mierda, entonces solo queda la autoridad de la lujuria, dijo Maki, molesta. ¿Alguien sabe dónde está Capella?, preguntó Iguruma con curiosidad. No. Desde el ataque a Priestella hemos intentado localizarla, pero no hemos tenido noticias de ella, dijo Anastasia con seriedad. La tensión aumentaba. Nadie sabía dónde buscar a Kenjaku a Capella. Fue entonces cuando Emilia se acercó lentamente al cadáver de Sirius. No había dicho nada desde que entraron. No era falta de interés, era miedo. Algo en el cuerpo le resultaba demasiado familiar. Rem la observó con preocupación. Emilia-sama, ¿estás bien?, preguntó Rem en voz baja. Emilia no respondió. Se arrodilló ante el cuerpo y levantó lentamente el rostro de Sirius. Cuando lo vio, se quedó paralizada. Frente a ella no estaba el arzobispo de la ira. Frente a ella estaba la madre Fortuna.
La mujer que la había cuidado de niña. La persona a la que consideraba su madre. La que había muerto por su culpa en el bosque de Elior cuando Pandora atacó. Las lágrimas comenzaron a cubrir su rostro. Madre Fortuna, susurró Emilia, con la voz quebrándose. Los presentes se miraron entre sí, confundidos. ¿Fortuna?, preguntó Shuji, incrédulo. Emilia gritó desesperada. Madre Fortuna. Gritó entre lágrimas. El hielo comenzó a acumularse a su alrededor. No, no, Madre Fortuna, despierta, despierta, por favor, dijo Emilia, sollozando, sacudiendo el cadáver. Priscilla la interrumpió con desdén. ¿En serio lloras por escoria? ¡Qué patética eres, medio demonio!, dijo Priscilla con crueldad. Fel dio un paso al frente. Basta. Ni siquiera sabemos qué significa ella para ella. No la juzgues así, dijo Felt a la defensiva. Yuji alzó la voz antes de que la discusión se intensificara. Oye, este no es el momento para pelear. Emilia se ve devastada, dijo Yuji en tono conciliador. Wilhelm habló con calma, rompiendo la tensión. Emilia-sama, ¿conocía usted a esta mujer?, preguntó Wilhelm respetuosamente. Emilia, aún llorando, respondió con voz temblorosa. Sí, ella me cuidó cuando era niña. Murió en un ataque del culto de la bruja, dijo Emilia con la voz quebrada. El grupo se estremeció. Rem y Ram se sintieron identificados. Ellos también habían sido víctimas de la secta en su infancia. Wilhelm apretó los puños, recordando cómo habían usado el cadáver de Teresia como arma. Deben haber usado su cuerpo, igual que hicieron con Teresia, dijo Wilhelm con gravedad. Emilia asintió en silencio. Wilhelm la miró con compasión. Quizás mis palabras no signifiquen mucho, Emilia-sama, pero debería sentirse aliviada. Al menos su alma descansa en paz, libre de esos monstruos, dijo Wilhelm con tono consolador. Emilia lo miró con lágrimas en los ojos, luego volvió la mirada al cadáver de la Madre Fortuna. ¿Podrías dejarme sola un momento, por favor?, dijo Emilia suplicante. Los demás abandonaron el lugar en silencio. Nadie sabía qué decir sobre lo que acababa de suceder. Anastasia rompió el silencio. Escucha, necesitamos elaborar un plan contra Kenjaku, dijo Anastasia con firmeza. La conversación volvió al tema principal, Kenjaku. Debemos localizarlo cuanto antes. Con cada minuto que pasa, gana más poder, dijo Yuta con seriedad. Iguruma alzó la voz. Okotsu, empiezo a pensar que tal vez deberíamos traer más refuerzos de nuestro mundo, dijo Iguruma pensativo. La idea llamó la atención de todos. Podríamos llamar a Todou, Ino, Mei Mei, Takaba, a Kario e incluso a Ángel, añadió Iguruma, calculando. Yuta lo pensó. No era mala idea, pero había un problema. Demasiados asuntos pendientes en su mundo tras la muerte de los altos mandos. Dejémoslo como último recurso. Además, necesitamos dejar hechiceros vigilando a Fushiguro por si Kenjaku va tras él, dijo Yuta pensativo. Anastasia intervino. ¿Podemos ayudar con eso?, dijo Anastasia con seguridad. Maki la miró con curiosidad. ¿Qué tienes en mente, Anastasia?, preguntó Maki con curiosidad. Bueno, Maki-san, recuerda que en nuestro mundo hay gente fuerte. Tengo a alguien en mente, y convencerlo no será difícil, dijo Anastasia, calculando. Al sonrió con ironía. Déjame adivinar, Alibel, el admirador, ¿verdad?, dijo Al con tono burlón. Otto abrió mucho los ojos sorprendido. ¿El admirador? ¿Hablas en serio?, preguntó Otto, incrédulo. Kusakabe frunció el ceño. ¿Quién es Alibel?, preguntó Kusakabe con curiosidad. Es el más fuerte de Kararagi. Podría sernos útil, dijo Anastasia con firmeza. Eso facilitaría las cosas, dijo Yuta pensativo. Priscilla interrumpió con arrogancia. En ese caso, creo que yo también puedo aportar algo, plebeyos, dijo Priscilla con altivez. Felt se burló. No me digas, ¿vas a decir que eres la ayuda que necesitamos? Porque, según tú, el mundo gira a tu alrededor, dijo Felt con sarcasmo. Priscilla la miró con desdén. Qué patética imitación acabas de hacer, rata de alcantarilla, dijo Priscilla con crueldad. Siempre hablas así, se quejó, molesto. Priscilla la ignoró y continuó. ¿Qué te parecería la ayuda de Cecilus Segmund?, dijo Priscilla, con aire calculador. Los habitantes del mundo de Odd Laguna se mostraron incrédulos.
Los hechiceros, en cambio, estaban confundidos. Wuji levantó la mano tímidamente. Perdón si esto suena tonto, pero ¿quién es él? Preguntó Yuji con inseguridad. Ram lo miró fríamente. Ya pareces tonto, dijo Ram con sarcasmo. Oye, ¿por qué siempre te metes conmigo? Se quejó Yuji, frustrado. Ram se encogió de hombros con indiferencia. Wuji murmuró en voz baja a Otto y Garfiel. Oye, ¿siempre es así? Preguntó Yuji, cansado. No, respondió Otto con seriedad. A veces es peor, añadió Garfiel, burlonamente. Wuji suspiró. No soportaba la actitud de Ram, pero decidió dejarlo pasar. Al explicó con calma. Cecilus es el más fuerte de Boyachia, hermano. Y también el más rápido, dijo Al, con tono informativo. Maki intervino. ¿Y si aceptara ayudarnos? Preguntó Maki pensativo. Priscilla sonrió con arrogancia. Ese tonto acepta cualquier cosa con tal de tener una pelea interesante. Supongo que se parece a ese Casimo que mencionaste, dijo Priscilla con tono burlón. Yuta alzó la voz. Bueno, partiremos en unos minutos para organizarnos. Antes, debemos ver si hay algo aquí que nos dé alguna pista sobre a dónde se dirige Kenjaku, dijo Yuta con decisión. Después de eso, todos se separaron para investigar la prisión. Krusty tenía otros planes. Cuando todos se dispersaron, solo quedaron ella y Wilhelm. Wilhelm, dijo Krusty en voz baja. Sí, Krusty-sama. ¿Qué desea? Preguntó Wilhelm respetuosamente. Llévame a la celda de Félix, por favor, dijo Krusty con firmeza. La petición sorprendió a Wilhelm. Krusty-sama, no creo que sea una buena idea, dijo Wilhelm, preocupado. Por favor, necesito saberlo, dijo Krusty suplicante. Wilhelm ya se imaginaba lo que le habría sucedido a Félix tras ver el estado de la prisión. Pero su señora merecía saberlo. Sin otra opción, empujó su silla de ruedas hacia la celda. Tras caminar unos minutos, finalmente se encontraban a pocos pasos de la celda. Se detuvieron ante la escena que tenían delante. Varios caballeros afuera, algunos visiblemente alterados, uno vomitando en el suelo. El único que mantenía la compostura era el capitán de los caballeros, Marcos Hildark. Marcos notó la presencia del candidato y del demonio espada. Krusty-sama, ¿qué haces aquí? Preguntó Marcos con seriedad. Me enteré del desastre que causó Kenjaku. Era algo que necesitaba ver en persona. Además, quería ver a Félix, dijo Krusty con solemnidad. El ambiente se tornó tenso. Los caballeros no sabían qué decir. Ni siquiera el capitán encontraba las palabras adecuadas. Wilhelm lo notó. ¿Ha pasado algo? Preguntó Wilhelm, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Marcos finalmente reunió valor. Félix Argyle está muerto, dijo Marcos con gravedad. Aunque lo esperaba, Krusty quedó conmocionada. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Odiaba lo que Félix había hecho, pero él la había acompañado durante gran parte de su vida. No pudo evitar sentir tristeza por la muerte de alguien a quien una vez había llamado caballero y amigo. Wilhelm pensaba diferente. Creía que Félix merecía la muerte. Antes no habría podido pensar así, pero lo que Félix le había hecho a Subaru Natsuki, un chico al que consideraba como un nieto, era imperdonable. Aún así, no se lo diría delante de su mujer. Krusty finalmente habló. Déjenme verlo, por favor, dijo Krusty suplicando. El comentario hizo que el capitán perdiera la compostura y mostrara una expresión de incomodidad. Wilhelm pensó, no me gusta a dónde va esto. Krusty-sama, no lo recomiendo. Su cadáver no está en las mejores condiciones, dijo Marcos con seriedad. La intriga se volvió insoportable para Krusty. ¿Qué había hecho Kenjaku para que el capitán le prohibiera ver el cuerpo? La idea la aterrorizaba, pero necesitaba verlo. Tengo que verlo. Sé que puedo arrepentirme de mi decisión, pero necesito hacerlo, dijo Krusty con determinación. El capitán quiso protestar, pero sabía que sería imposible convencerla. Finalmente cedió. Se hizo a un lado para que Krusty y Wilhelm pudieran entrar. Ambos sabían que lo que verían no les agradaría, pero tenían que verlo con sus propios ojos. Finalmente, tuvieron a la vista el cadáver de Félix. Y ambos se arrepintieron al instante. La mayor parte de su cuerpo estaba deformada e irreconocible. Era básicamente una masa informe de carne y hueso.
Lo poco que quedaba de su rostro mostraba una expresión de horror absoluto, como si hubiera visto el alma misma de la bruja de la envidia. Krusty no pudo evitar jadear y romper a llorar al ver a Felix. Wilhelm apenas logró mirar el cadáver antes de apartar la mirada con expresión sombría. Marcos habló con gravedad. Lo encontramos así cuando llegamos. Los curanderos concluyeron que sufrió horrores antes de morir, dijo Marcos con seriedad. Krusty no respondió. Se limitó a contemplar el cuerpo mutilado de su antiguo caballero. De repente, se oyeron pasos que resonaron fuera de la celda, seguidos de gritos. «¡Alto, no puede entrar!», gritó un guardia. «¡Alto, desconocido!», añadió otro. «Lo siento, pero necesito hablar con Krusty». «Es urgente», respondió una voz firme. Wilhelm levantó la cabeza. «Es Yuta Dono», dijo Wilhelm con seriedad. Krusty salió de su trance. «Déjalo entrar». «Está conmigo», ordenó Krusty con firmeza. Los guardias accedieron a regañadientes. Yuta entró en la celda. «Disculpa que te interrumpa, Krusty. Terminamos de revisar el lugar, no hay nada que nos dé una pista sobre», dijo Yuta, pero se detuvo al ver el cadáver frente a él. Era un cuerpo irreconocible, una masa informe. Lo poco que quedaba del rostro mostraba un sufrimiento indescriptible. Yuta frunció el ceño. «La energía residual, hace poco se desplegó un dominio aquí», dijo Yuta en voz baja. Wilhelm asintió con amargura. «Por eso su cuerpo está así». «Revivió todas las muertes que sufrió Subaru Dono», dijo Wilhelm con gravedad. Yuta miró a Krusty. «Disculpa, Krusty, ¿quién era él?», preguntó Yuta respetuosamente. «Era mi mejor amigo y mi caballero». «Bueno, ya no después de lo que le hizo a Subaru Natsuki». «Se llamaba Felix Argyle», dijo Krusty con la voz quebrada. Los ojos de Yuta se abrieron de par en par. Reconoció el nombre, el torturador de Subaru. La compasión que había sentido por el cadáver se desvaneció, aunque no pudo evitar sentir empatía por Krusty. «Ya veo, lo siento por lo sucedido», dijo Yuta con frialdad. Krusty lo miró fijamente. «No tienes por qué mentirme, Yuta Dono», dijo Krusty con firmeza. Yuta se encogió de vergüenza. Había olvidado que Krusty poseía una protección divina que detectaba las mentiras. «Lo siento, no debí haberlo dicho así», tartamudeó Yuta. Krusty suspiró. «Está bien. Sé que Felix no merece compasión. Lo que hizo fue imperdonable», dijo Krusty con resignación. El silencio que siguió fue incómodo. Sin embargo, Krusty tuvo una idea. Una idea que no le gustaba, pero que no pudo evitar compartir. Se volvió hacia Marcos. «Capitán Marcos, ¿podría dejarme a solas con Wilhelm y Yuta Dono, por favor?», dijo Krusty con seriedad. Marcos vaciló. Aún desconfiaba de los hechiceros, pero sabía que los candidatos confiaban en ellos. Finalmente, accedió. Los caballeros abandonaron la celda. Solos quedaron Krusty Karsten, Wilhelm Van Astrea y Yuta Okotsu. Yuta la miró. «Krusty, ¿qué quieres decirme?», preguntó Yuta, expectante. Krusty respiró hondo antes de hablar. «Yuta Dono, tu técnica de copia funciona si Rika consume una parte de otra persona, ¿verdad?», preguntó Krusty con aire calculador. «Sí, así es», respondió Yuta con seriedad. Krusty continuó. «Sé que suena terrible, pero, ¿y si dejas que Rika se coma el cuerpo de Felix?», dijo Krusty con firmeza. Los ojos de Wilhelm se abrieron de par en par, sorprendido. Su esposa había apreciado a Felix durante años, aunque ese aprecio había disminuido tras enterarse de sus crímenes. Oírla decir eso lo dejó sin palabras. Yuta también se sorprendió. Antes, no habría dudado en usar a Rika contra alguien despreciable, pero que Krusty se lo pidiera, lo inquietó. Tras unos segundos de silencio, Yuta habló. «¿Estás seguro de esto, Krusty?», preguntó Yuta con seriedad. Krusty asintió. «Sí. Si las técnicas se adaptan a las reglas de mi mundo y viceversa, es posible que puedas obtener la protección divina de Felix». Esa protección le permitía usar magia de agua a niveles increíbles. Además, dijo Krusty, mirando el cadáver. «El cuerpo de Felix es irreconocible. No debería mostrárselo a nadie. Ni siquiera merece un funeral digno por lo que le hizo a Subaru Natsuki. Te doy mi permiso para que lo hagas», dijo Krusty con firmeza, aunque con dolor en la voz. Yuta tardó unos segundos. Miró a Wilhelm.
¿Qué piensas, Wilhelm? Preguntó Yuta con seriedad. Wilhelm apretó los puños. Lo que le hizo a Subaru Dono es imperdonable. Supongo que este es un castigo justo. No me opongo, dijo Wilhelm con gravedad. Yuta asintió y se acercó al cuerpo de Félix. Rika, ven conmigo, dijo Yuta solemnemente. De entre las sombras emergió la reina de las maldiciones. Su presencia era aterradora. Krusty y Wilhelm se estremecieron, agradecidos de que estuviera de su lado. Hola, Rika, saludó Yuta con una sonrisa. Hola, Yuta, respondió Rika, feliz de ver a su amado Yuta. Yuta miró a Krusty y a Wilhelm. Les recomiendo que salgan de la celda. Lo que Rika hará no será agradable, dijo Yuta con seriedad. Ambos asintieron y se marcharon del lugar. Yuta se volvió hacia Rika. Rika, devora el cuerpo de ese hombre, dijo Yuta con firmeza. Con mucho gusto, respondió Rika en tono juguetón. Sin perder tiempo, Rika comenzó a devorar el cuerpo de Felix Argyle. Krusty y Wilhelm escuchaban desde afuera el sonido de la carne y los huesos siendo triturados por la reina de las maldiciones. Tras un minuto, Yuta salió de la celda. Krusty lo miró. ¿Yuta Dono, funcionó? Preguntó Krusty, expectante. Yuta asintió. Sí. Siento que he adquirido una nueva habilidad. Aunque me resulta extraña, creo que he conseguido una puerta. Debe ser para usar la protección divina, dijo Yuta pensativo. Krusty respiró hondo. Bien, deberíamos irnos. Necesitamos organizarnos para detener a Kenjaku, dijo Krusty con firmeza. Sin perder tiempo, Yuta, Wilhelm y Krusty abandonaron el lugar. Fuera de la prisión mientras Krusty, Wilhelm y Yuta permanecían dentro, el resto esperaba afuera, listos para marcharse y planear su siguiente movimiento. Casi todos habían salido ya, incluso Emilia, quien, aunque seguía con aspecto triste, mostraba una expresión algo más serena. Las tensiones entre los hechiceros y los Lugúnicas persistieron desde que se reveló lo que le habían hecho a Subaru Natsuki. Antes, tal vez hubieran intentado entablar amistad, pero ahora solo los unía la necesidad de enfrentarse a Kenjaku. Aún así, algunos no tenían nada que ver con el sufrimiento de Subaru, y con ellos la relación seguía siendo normal. Yuji, aburrido de esperar, decidió romper el hielo con alguien del equipo de Felt. Etsu Katner. Oye, ¿cómo te llamas? Preguntó Yuji con naturalidad. Etsu Katner. Soy el segundo mago más poderoso de Lugúnica, respondió Etsu, inflando el pecho con orgullo. ¿Y quién es el primero? Preguntó Yuji con curiosidad. Etsu suspiró. Rosual L. Matters, dijo Etsu con seriedad. Los ojos de Yuji se abrieron de par en par y soltó una carcajada. ¿Ese tipo que parece sacado de un anuncio de McDonald's es el mago más poderoso? Dijo Yuji, incrédulo. Al no pudo contener la risa. Etsu frunció el ceño. No sé qué es McDonald's, pero lo tomaré como un insulto hacia él. Y sí, es el más fuerte, dijo Etsu, molesto. Yuji lo miró de arriba a abajo. Oye, no te lo tomes a mal, pero, ¿no eres demasiado joven para estar en esto? Preguntó Yuji con sinceridad. ¿Qué quieres decir? Preguntó Etsu, confundido. Bueno, pareces un niño. Deberías estar en casa, no en medio de esta locura, dijo Yuji con indiferencia. El silencio que siguió fue incómodo. Algunos no sabían si reír o llorar. Al final, Al, Garfield, Felt y Ricardo terminaron riendo. ¿Eh? ¿Qué es tan gracioso? Preguntó Yuji, confundido. Etsu estalló. No soy un niño. Tengo casi 20 años. Gritó Etsu furioso. ¿20? No lo parece. ¿Acaso no comías verduras de niño? Dijo Yuji, sorprendido. Soy de la raza de los enanos, idiota. Respondió Etsu con enojo. Etsu le dio una patada. Prisionero de guerra, ¡ay! Eso fue innecesario, se quejó Yuji. Rom apareció detrás de Yuji. Te entiendo, chico. La primera vez que lo vi, pensé lo mismo, dijo Rom con calma. Felt se unió a la conversación. Dejen de pelear. Aunque, Yuji tiene razón, Etsu, pareces un niño, dijo Felt en tono burlón. Yuji la miró. Y hablando de eso, Felt, ¿no eres demasiado joven para involucrarte en política? Preguntó Yuji con inocencia. ¿Qué dijiste? Sentí que me preguntaban, sorprendida. Bueno, sí. Este mundo es raro, dejando que los niños se involucren en asuntos de adultos, dijo Yuji con naturalidad.
Volvió el silencio. Solo se oía la risa de Pristilla de fondo. De repente, Buji recibió una patada en las costillas. Prisionero de guerra, ¡ay! No soy un niño. Tengo 16 años. Gritó Fel furiosamente. ¿16? ¿Qué les pasa? Todos parecen más jóvenes de lo que son, dijo Yuji con incredulidad. Tal vez tu mundo sea el raro, respondió Fel, mientras seguía golpeándolo. Iguruma intervino. Itadori, mejor cállate sobre las edades de la gente, dijo Iguruma con seriedad. No es mi culpa que todos aquí parezcan niños, Iguruma. Respondió Yuji, mientras recibía más patadas. Mimi se acercó con una sonrisa traviesa. Vamos, adivina mi edad, chico de pelo rosa, dijo Mimi en tono juguetón. Yuji pensó por un momento. ¿Tienes 30 años? Preguntó Yuji con incertidumbre. Mimi lo golpeó con su bastón. Prisionero de guerra, ¡ay! Tengo 15 años, no soy una anciana. Gritó Mimi enfadada. Eso hirió a Iguruma y Kusakabe, ambos mayores de 30 años. Los dos pensaron lo mismo. ¿Acaso tener más de 30 años ya se considera ser viejo? Ram se acercó con frialdad. Acosando a chicas indefensas, no me extraña que no tengas novia, dijo Ram con sarcasmo. Buji respondió, molesto. Bueno, para tu información, estoy saliendo con alguien. Así que lo que dices no es cierto, dijo Yuji secamente. Ram estaba a punto de hacer otro comentario, pero Maki la interrumpió. Espera, ¿es esa chica, Ozawa, de la que nos hablaste? Preguntó Maki con curiosidad. Buji asintió. Otto se acercó, emocionado. Itadori-san, cuéntame tu secreto, dijo Otto con entusiasmo. Buji pensó por un momento. Bueno, solo tienes que ser auténtico, dijo Yuji con sinceridad. ¿Qué consejo tan patético? Dijo Ram con sarcasmo. Creo que es un buen consejo, dijo Rem en voz baja. Ram miró a su hermana con expresión de traición. Iguruma habló. Oye, vienen, dijo Iguruma con seriedad. De la prisión salieron Yuta, Wilhelm y Krusty. Maki fue la primera en acercarse. ¿Todo bien, Yuta? Preguntó Maki, preocupada. Sí, todo está bien. Estamos listos para partir, respondió Yuta con firmeza. Todos subieron al carruaje, listos para su siguiente movimiento. El carruaje avanzaba pesadamente, dejando atrás la prisión. Reinaba el silencio entre los pasajeros, cada uno absorto en sus propios pensamientos. De repente, se sintió una presencia familiar que heló la atmósfera. Alto, ordenó Julius, alerta. Todos bajaron rápidamente del carruaje. Delante de ellos, descendiendo con exagerada teatralidad del cielo, apareció Roswell L. Matters. Su capa ondeaba con elegancia, y su sonrisa pintada parecía burlarse de la tensión del grupo. Las miradas que recibió fueron de fastidio y abierto desprecio. «Oh, ¿qué es esto? Caras largas, miradas frías, ¿no me extrañaron?», dijo Roswell burlonamente. «Cállate con tus excentricidades, payaso», respondió Maki secamente, con una mirada penetrante. «¡Qué grosería! Y yo que vine con tan buenas intenciones», respondió Roswell, fingiendo estar ofendido. Ram dio un paso al frente. «Te ruego que no insultes a Roswell-sama», dijo Ram con firmeza. «Déjame pensarlo», no, respondió Maki desafiante. Ram apretó los labios, pero la conexión con su hermana la impactó. Rem se sintió decepcionada. Ram bajó la mirada, sintiendo el peso de aquel juicio silencioso. Buji rompió la tensión. Dejemos de lado el drama. ¿Hiciste lo que te pedimos?, preguntó Yuji directamente. Roswell suspiró exageradamente, como si estuviera en una obra de teatro. Sí, Buji-kun. Pero no encontré a Kenjaku ni a Capella. Tampoco encontré el cristal del gran espíritu del fuego, dijo Roswell, con seriedad por primera vez. El grupo se miró con frustración. Roswell, ahora considerado casi un fugitivo tras las revelaciones de Kenjaku, había sido enviado a buscar pistas. Pero no había logrado nada. ¿Y ahora qué haremos? Con cada minuto que pasa, Kenjaku gana más poder, dijo Julius con gravedad. Un sonido metálico interrumpió la conversación. Roswell sacó de su bolsillo un objeto brillante. Una metía. ¿Qué es eso?, preguntó Ui, intrigada. Una metía. Se usa para comunicarse a larga distancia, explicó Anastasia con calma. En nuestro mundo tenemos algo parecido.
Se llaman teléfonos móviles. Además de llamar, puedes ver vídeos de gatos, dijo Kusakabe con naturalidad. ¿Vídeos de gatos?, preguntó Tibei, confundido. Sí, cosas de nuestro mundo, respondió Kusakabe encogiéndose de hombros. Rosual miró la pantalla del Metía. La llamada viene de la mansión Miload, dijo Rosual con seriedad. Un mal presentimiento se extendió por todo el grupo. Rosual contestó la llamada. Estaba a punto de preguntar qué sucedía cuando un grito desgarrador resonó en el aire. ¡Ah! Todos guardaron silencio. Emilia palideció. Esa voz, es Petra, dijo Emilia, desesperada. Petra, ¿qué está pasando?, preguntó Rosual con urgencia. Nos están atacando, dijo Petra, sollozando. Un accidente sacudió las comunicaciones. Aunque una explosión retumbó tras Petra. Apenas logró escapar. Nos están atacando, y el atacante, es Subaru, dijo Petra entre lágrimas. El grupo estaba petrificado. El silencio era absoluto. La verdad era evidente. Kenjaku estaba atacando la mansión Miload, utilizando el cuerpo de Subaru Natsuki. Notas. Sí, Kenjaku lo volvió a estropear todo, jeje. Bueno, adiós Félix y adiós Sirius. Tengo que admitir que disfruté mucho haciendo sufrir a Félix. En cuanto a Sirius, me sentí un poco mal al matarla. Incluso consideré un guión anterior donde la dejaba vivir de nuevo, como a Fortuna, reuniéndose con Emilia, pero eso habría añadido otro giro a la trama, así que para evitarlo, la maté, jeje. Bueno, en el próximo capítulo veremos el ataque de Kenjaku y Paula a la mansión Miload. Por cierto, un dato curioso. Como Kenjaku había desgastado sus técnicas por el uso excesivo de la expansión de su dominio, le pidió a Paula que lo llevara a cuestas. Un hombre borracho los vio y pensó que era el fin del mundo, aunque no andaban muy desencaminado. Edición. Por cierto, subí este capítulo 4 veces ayer y ninguna se actualizó en la pestaña de la comunidad. A veces odio el sistema de AO3, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Si tienen algún consejo para evitar que esto suceda, se lo agradecería muchísimo. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado. Cualquier opinión o crítica es bienvenida. Si encuentran algún error gramatical, es porque el inglés no es mi lengua materna, lo siento. Intentaré mejorar en ese aspecto. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Espero que les haya gustado el vídeo. Si les gustó, denle like y suscríbanse y apoyen al creador, link en la descripción. Shonjaku se despide, chao.